Todavía recuerdo la noche en que salió por la puerta como si fuera ayer. El recuerdo se reproduce en mi cabeza como una repetición cruel que no puedo apagar. Se suponía que sería una tranquila noche de viernes en casa. Habíamos estado discutiendo de vez en cuando durante semanas, nada importante, solo pequeñas grietas que se forman en cualquier relación después de años juntos. Pero esa noche se sintió diferente. Ella estaba inquieta, revisando su teléfono, apenas levantando la vista cuando hablé. Luego mencionó la fiesta que un amigo de un amigo estaba organizando. Era uno de esos, ya los conozco, eventos sociales. Le gustaba arrastrarme a los que odiaba porque me hacían sentir como un extraño. Pero esta vez no me invitaron. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. Le dije que no creía que fuera una buena idea, no solo porque no iba a ir, sino porque no parecía el momento adecuado para que ella saliera a beber y a festejar. Las cosas entre nosotros eran frágiles y quería que arregláramos lo que fuera que se había estado rompiendo. Pero ella me ignoró, alegando que estaba exagerando, me acusó de ser controlador, inseguro, como si mis preocupaciones fueran menos sobre nosotros y más sobre mi propio ego. Tal vez había algo de verdad en eso, no lo sé cuándo. Salió. No fue solo la puerta que cerró detrás de ella, sentí que me había dejado fuera de su vida, aunque solo fuera por la noche, y entonces hice algo mezquino e inmaduro, la ignoré, no le envié un mensaje para ver cómo estaba, no le pregunté cuando volvería a casa. Intentó comunicarse un par de veces enviándome una foto de ella en la fiesta sonriendo con un grupo de personas que no reconocí, divirtiéndose, cara sonriente. El mensaje leído, no respondí. Parte de mí pensó, bien, si quiere actuar soltera, déjala sentirse soltera. Las horas se arrastraron, la medianoche llegó y se fue. Me quedé en la cama desplazándome sin rumbo en mi teléfono, tratando de no imaginar lo peor, pero cuando las 1 de la mañana se convirtió en las 2 a.m. mi imaginación se volvió loca. ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Le importaba siquiera que estuviera en casa? Sin dormir y cocinándome en mi propia ansiedad por la mañana, todavía estaba despierto, enojado con ella, pero también conmigo mismo por preocuparme tanto. Estaba caminando por la sala de estar ensayando la pelea. Sabía que iba a tener cuando ella regresó por la puerta, pero no entró. Apareció en mi puerta, no esperaba que ni siquiera tuviera sus llaves. Abrí la puerta y la encontré parada allí, maquillaje corrido, cabello desordenado, luciendo como si tampoco hubiera dormido. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero no dijo nada al principio. El silencio se extendió entre nosotros hasta que finalmente murmuró, ¿podemos hablar? No fue solo la forma en que se veía lo que hizo sonar las alarmas en mi cabeza, fue la forma en que evitó mis ojos, la forma en que su cuerpo se hundió como si todo el peso del mundo acabara de estrellarse sobre ella. En ese momento supe que algo había sucedido y supe que no estaba listo para escucharlo. Hasta el día de hoy me pregunto si podría haber hecho algo diferente, dicho algo para que se quedara en casa esa noche, pero la verdad es que lo que fuera que estaba a punto de salir de su boca, lo que sea que ya había sucedido, no comenzó en esa fiesta. Esta fue la culminación de algo más grande, grietas que se habían estado formando mucho antes de que cualquiera de nosotros lo notara. Simplemente no sabía que tan anchas eran crecido hasta que fue demasiado tarde. Esa mañana fue el principio del fin, aunque todavía no lo sabía, o tal vez sí, y simplemente no estaba listo para cuando ella entró se veía tan pequeña, tan frágil, mi esposa, la mujer con la que había pasado años construyendo una vida. La mujer que pensé que conocía mejor que nadie. Me pareció una extraña en ese momento. Sus manos temblaban mientras agarraba la correa de su bolso y pude ver la vacilación en cada movimiento. Le pregunté qué había pasado y ella solo se quedó allí parada mirando al suelo como si fuera a tragarse su agujero. ¿Podemos sentarnos?, preguntó, su voz apenas audible. No quería sentarme, lo que fuera que viniera, no quería estar cómodo para eso, pero asentí y nos dirigimos al sofá. Ella se sentó en el borde más alejado, encaramada, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier segundo. El aire entre nosotros era pesado, denso, con tensión y verdades no dichas. Mi estómago se revolvió mientras esperaba que hablara. Finalmente rompió el silencio. No sé cómo decir esto, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Solo dilo, espeté más duro de lo que pretendía. Se estremeció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Algo pasó anoche, susurró, su voz quebrándose. Yo besé a alguien. Las palabras me golpearon como un tren de carga. Besé a alguien. Mi mente luchó por procesar lo que acababa de decir. Mi primera reacción fue de incredulidad. Mi esposa, que siempre se había enorgullecido de su lealtad, que había regañado a sus amigos incluso por coquetear fuera de sus matrimonios, había hecho esto. Sentí la ira creciendo en mí como un maremoto. Besaste
A alguien repetí mi voz más fuerte ahora. ¿Qué demonio significa eso? Quien porque estaba llorando ahora secándose la cara con el dorso de la mano fue estúpido, se atragantó, estaba bebiendo, y había un tipo, él solo estaba allí, estaba siendo amable conmigo, y no sé en qué estaba pensando, no significaba nada, lo juro que no significaba nada. Dios, odiaba esa frase, ella también. Podría haberme apuñalado en el pecho, ¿cómo podría no significar nada? ¿Cómo podría besar a otra persona no tener sentido cuando significaba todo para mí? No pude detenerme. ¿Qué más pasó? Pregunté con la voz temblorosa. Necesitaba saber sin importar cuánto pudiera. Herido, su silencio lo decía todo. Su cabeza bajó y susurró. Lo detuve antes de que fuera más lejos, juro que lo detuve. Quería creerle, quería tanto creer que este beso era el alcance de su traición, que no había cruzado más límites, pero había algo en su comportamiento, la forma en que no podía mirarme a los ojos, ese asentimiento en mi estómago, y entonces me di cuenta, solo me estaba diciendo esto porque tenía miedo de que pudiera escucharlo de otra persona. ¿Quién era? Pregunté, mi voz aguda. No importa, dijo rápido, demasiado rápido. Me importa a mí, grité, mi compostura resbalándose por completo. Podía sentir los muros cerrándose a mi alrededor, la confianza que habíamos pasado años construyendo desmoronándose en un instante. Ella dudó y por un momento pensé que no me lo iba a decir, pero luego suspiró derrotada. Fue alguien en la fiesta, dijo una de las amigas de Sara, la amiga con la que siempre salía, la que la arrastró a esa maldita fiesta. En primer lugar, sentí una oleada de odio por ella, por la fiesta, por el chico, diablos, incluso por mi esposa, pero sobre todo de todo lo que me odiaba a mí mismo. Había estado sentado en casa ignorándola, pensando que le estaba dando una lección, y mientras tanto ella había estado ahí afuera haciendo esto. Me puse de pie bruscamente, incapaz de quedarme quieto por más tiempo. Necesito un poco de aire, murmuré dirigiéndome a la puerta. Por favor, no te vayas, suplicó con voz desesperada. Lo siento mucho, lo arruiné, no sé por qué lo hice. Pero te amo, no quiero perderte. Tus palabras resonaron en mis oídos mientras salía por la puerta. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía estar en esa casa. No podía sentarme a su lado mientras lloraba y rogaba por perdón. Mi mente daba vueltas repitiendo cada discusión, cada momento de duda, cada señal que podría haber pasado por alto. ¿Era mi culpa si la hubiera empujado a esto? Pasé horas caminando sin rumbo por el vecindario repitiendo su confesión en mi mente. Una parte de mí quería volver a abrazarla, decirle que lo resolveríamos, pero otra parte de mí, la parte que se sentía destrozada, traicionada. Quería empacar mis cosas y no mirar atrás. Para cuando volví a casa estaba oscuro. Ella seguía sentada en el sofá, su cara pálida, sus ojos rojos e hinchados. Me miró esperanzada, pero no pude animarme a hablar. Simplemente pasé junto a ella y me fui a la cama cerrándola puerta detrás de mí. No dormí esa noche, ¿no? La mujer que yacía al otro lado de la pared se sentía como una extraña y no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo del desenlace. Los días que siguieron fueron algunos de los más insoportables de mi vida. Intenté levantar un muro entre nosotros, pero era imposible vivir bajo el mismo techo y no sentir el peso sofocante de su traición presionando cada interacción. Ella seguía tratando de hablar para disculparse, pero no estaba listo para escucharlo. Cada vez que la miraba la veía con un extraño sin rostro en esa fiesta, que se había quedado con un pedazo de ella que se suponía que era mío. La peor parte ni siquiera fue la traición en sí misma, fueron las preguntas que vinieron con ella. ¿Me estaba diciendo toda la verdad? Si realmente solo había sido un beso, ¿por qué lo hizo? Había algo en mí sobre nosotros que hizo ella. Pensaba que esto estaba bien. Mi mente era un campo de batalla cambiando constantemente entre la ira, la angustia y la duda. La evitaba tanto como podía. Iba temprano a trabajar, llegaba tarde a casa y ponía excusas para salir de casa los fines de semana, pero no importaba a dónde fuera, los pensamientos me seguían. Empecé a cuestionarlo todo, cada pelea que habíamos tenido, cada vez que la veía enviando mensajes de texto a alguien con una pequeña sonrisa en su rostro. Cada noche llegaba a casa un poco más tarde de lo habitual. ¿Era la primera vez o solo la primera vez que la habían atrapado y se dio cuenta? Por supuesto que se dio cuenta. Una noche, mientras estaba sentado en la mesa del comedor fingiendo desplazarme por mi teléfono, se sentó frente a mí. No levanté la vista. ¿Alguna vez vas a hablarme de nuevo?, preguntó en voz baja. Su voz temblaba como si estuviera conteniendo las lágrimas. Quería ignorarla, dejarla sentarse en silencio de la misma manera que me había dejado sentado en mi propia miseria esa noche, pero no pude. Dejé mi teléfono y finalmente la miré. ¿Qué quieres que diga?, pregunté rotundamente. Ella parpadeó, pillada con la guardia baja. Yo solo quiero que lo superemos. Sé que lo arruiné, sé que te lastimé, pero te amo y no quiero que este sea el final de nosotros. Supera esto. Me reí amargamente. ¿Cómo esperas que supere el hecho de que besaste a otro hombre que tú?
Mi voz se quebró antes de que pudiera terminar. Empezó a llorar, sus lágrimas cayeron silenciosamente por sus mejillas. No espero que lo superes, dijo, solo necesito que sepas que lo lamento, me odio por eso, he estado tratando de averiguar por qué lo hice y creo que hizo una pausa tomando una respiración profunda. Creo que he sido infeliz por un tiempo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Infeliz, repetí, mi voz elevándose, así que esto es mi culpa ahora, no, dijo rápidamente, eso no es lo que estoy diciendo, solo creo que ambos hemos sido infelices, hemos estado distantes, peleando todo el tiempo, me sentí solo y supongo que estaba buscando, no sé, validación, tensión, no estaba pensando con claridad, y fue el peor error que he cometido. Sus palabras fueron una bofetada, sabía que las cosas no habían sido perfectas entre nosotros, pero nunca había pensado en buscar consuelo en alguien más, nunca había considerado la idea de que esa es la diferencia entre nosotros, pensé amargamente que estaba solo, dije, mi voz goteando sarcasmo. ¿Tienes alguna idea de lo solo que me sentí cuando te marchaste esa noche mientras estabas en esa fiesta con tu validación? Ella hizo una mueca ante mis palabras, pero no me importó, quería que sintiera el dolor que me había causado. Incluso si solo fuera por un segundo. Nos sentamos allí en silencio durante mucho tiempo. Finalmente susurró, quiero ir a terapia por nosotros. Por favor, haré lo que sea. Su súplica permaneció en el aire. Pero no pude aceptar la terapia, se sintió como poner una venda en una herida de bala, el daño ya estaba hecho y no estaba seguro de si alguna vez podría deshacerse. Esa noche dormí en el sofá. No era la primera vez y no sería la última, pero mientras yacía allí mirando al techo me di cuenta de algo que me aterrorizó, no sabía si alguna vez podría confiar en ella de nuevo. Las siguientes semanas fueron un borrón de intentos poco entusiastas de parchear las cosas. Empezamos a hablar más, pero cada conversación parecía un campo minado. Ella caminaba sobre cáscaras de huevo, desesperada por demostrar que lo sentía, mientras que yo dudaba constantemente de todo lo que decía. No sabía si me aferraba porque la amaba o porque tenía miedo de dejarla ir. Las grietas entre nosotros eran más anchas que nunca y por primera vez comencé a preguntarme si alguna vez podrían repararse o si lo único que quedaba por hacer era alejarme. Desearía poder decir que hubo un punto de inflexión claro después de eso, que un gran momento de claridad me golpeó y finalmente supe lo que tenía que hacer, pero la vida no es tan limpia, ¿no? No hubo un solo momento en el que supiera si quería luchar por mi matrimonio o alejarme. Cada día era un campo de batalla diferente en mi cabeza, con mi corazón y mi orgullo destrozándome en direcciones opuestas. Fuimos a terapia y acepté, no porque pensara que arreglaría las cosas, sino porque quería respuestas que ella no podía darme por sí sola. Las sesiones fueron duras, crudas y emotivas, sentado frente a ella en esa habitación, diciendo cosas que nunca había dicho en voz alta, escuchando cosas que no quería. Aquí sentí como si estuviera abriendo una herida que apenas había empezado a cicatrizar. La terapeuta nos dijo algo en una de las primeras sesiones que se me quedó grabado. Dijo que engañar no siempre se trata de la otra persona, a menudo se trata de necesidades insatisfechas, soledad o sentimientos de incompetencia, pero eso no significa que sea justificado. Escuchar eso no me hizo sentir mejor. De hecho, me hizo sentir peor porque me obligó a enfrentar la incómoda verdad de que nuestro matrimonio no había sido tan sólido como pensaba. Había problemas que había ignorado durante años. Su sutil retirada, nuestras discusiones sobre cosas que pensaba que eran triviales, la forma en que a veces la callaba cuando intentaba decirme cómo se sentía. Yo no era responsable de sus acciones, pero tampoco era inocente de las grietas que se habían formado entre nosotros. Se abrió en esas sesiones de maneras que no esperaba. Admitió que se había sentido perdida, invisible, que había estado ansiando atención y afecto que no sentía que estaba recibiendo de mí. Sentí que ya no me veías, dijo un día, lágrimas corriendo por su rostro, y yo odiaba. Yo por querer que alguien más me notara. Esas palabras me destrozaron porque me obligaron a enfrentar algo que había estado evitando. No la había visto en algún lugar del camino. Dejé de notar las pequeñas cosas, la forma en que se cambió el pelo, los libros que dejó en su mesita de noche, la forma en que su risa se había vuelto más silenciosa con los años. Estaba tan concentrado en ser un buen proveedor, en mantener la casa funcionando, que olvidé mostrarle que todavía la amaba. Había estado tan atrapado en mi versión de lo que debería ser un esposo que no me di cuenta de lo que necesitaba de mí. Pero incluso cuando asumí mi parte en nuestros problemas,
Eso no borró lo que ella había hecho, su traición todavía se sentaba entre nosotros como una herida abierta, no importa cuántas veces se disculpara, no importaba cuánto llorara, no podía dejar de reproducir esa noche en mi cabeza la fiesta, el chico, el beso, imaginé 100 escenarios diferentes, cada uno peor que el anterior, pregunté y cada vez que salía de casa sin mí me preguntaba si estaba diciendo la verdad o había algo más, no estaba diciendo que la confianza se había ido y reconstruirla parecía imposible, lo intentó Dios, lo intentó ella, dio yo acceso completo a su teléfono, borré sus redes sociales, dejó de salir con amigos, estaba dispuesta a hacer lo que fuera para demostrar que estaba comprometida a arreglar las cosas, pero incluso con todos sus esfuerzos no podía quitarme la paranoia, la duda, y luego estaba la ira, el profundo resentimiento latente que no podía dejar ir. Ya no se trataba solo del beso, se trataba de cómo sus acciones habían destrozado los cimientos de la vida que construimos juntos, como había tomado algo sagrado y lo había manchado, como me había obligado a cuestionar todo lo que creía saber sobre ella, sobre nosotros, sobre mí. Empecé a preguntarme si quedarme solo estaba prolongando lo inevitable. ¿Podríamos realmente superar esto o éramos solo dos personas aferrándose a algo roto por miedo a empezar de nuevo? Una noche tras otra, cena tensa donde ambos bailamos alrededor del tema. Finalmente dije lo que me había estado pesando durante semanas. ¿Y si no podemos arreglar esto? Congeló su tenedor a medio camino de su boca. ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿y si esto es demasiado? ¿Y si no importa cuánto lo intentemos no podemos volver a lo que teníamos? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero renunciar a nosotros, susurró. Yo tampoco, dije, pero no sé si puedo perdonarte e incluso si lo hago no sé si volveré a confiar en ti. La habitación quedó en silencio. Después de eso ambos sabíamos la verdad, pero ninguno de los dos quería decirla en voz alta. Unas semanas después tomamos la decisión de separarnos. No fue una ruptura dramática y enojada, fue silenciosa, casi entumecida. Lloró mientras empacaba sus cosas y sentí un vacío que ni siquiera puedo comenzar a describir. Verla salir por la puerta se sintió como perder una extremidad, algo de lo que dependí durante tanto tiempo, algo sin lo que pensé que no podría vivir. Han pasado 6 meses desde que se fue, no mentiré y diré que estoy bien, pero estoy sobreviviendo. Algunos días la extraño tanto que duele, otros días siento una extraña sensación de alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. He comenzado a redescubrir partes de mí mismo, había olvidado amigos que no había visto en años, pasatiempos que había abandonado, pero la soledad también es real. Las noches son las más difíciles que hay, momentos quietos cuando me despierto y la alcanzo solo para encontrar la cama vacía. No sé si alguna vez sanaré completamente de esto, no sé si ella tampoco lo hará. Pero sí sé esto: nuestra historia no terminó en esa fiesta, terminó en todos los pequeños momentos antes y después, las grietas que ignoramos, las decisiones que tomamos y el amor al que no pudimos aferrarnos. A veces el amor no es suficiente y por mucho que duela admitirlo, es la verdad con la que estoy aprendiendo a vivir.